Inaldia.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Y poder, sí, para que actúe como mi apoderado en esta actuación. Iván Guerrero. Guerrero Díaz. Vidal. Díaz. Guerrero Díaz. Perfecto. Bien, manifiesto el despacho que acepto el poder conferido, pero solicito posteriormente se me otorgue la palabra para hacer algunas consideraciones al respecto. Gracias. El despacho le reconoce la personería para actuar como defensor del doctor Jorge Alberto Pineda Rosario. Igualmente concede el uso de la palabra al señor defensor, el doctor Carlos Eduardo Hernández Mogollón. Tiene el uso de la palabra. Buenos días. Doctora María Eugenia, Juan Carlos. Me permito dar lectura a un escrito que presenté, como dijo anteriormente, al señor secretario de la sala, en la ciudad de Bogotá, el 22 de marzo. Y está escrita en los siguientes términos. Respetados doctores, con fecha el 13 de marzo del 2013, presenté ante su despacho, previa a la audiencia pública a celebrarse el día lunes 18 de marzo a las 9 de la mañana, en las instalaciones de la Universidad Francisco de Pablo Santander de la ciudad de Bogotá, una solicitud de aplazamiento de esta audiencia por un lapso razonable de 3 meses. Argumenté que el brevísimo tiempo de 10 días no era suficiente para preparar la defensa técnica y la respuesta adecuada a los cargos formulados. Lo voluminoso del expediente, casi 3.000 folios, la ausencia absoluta de mi defendido en la etapa de la indagación preliminar por no estar supuestamente identificado e individualizado, la duración de la misma por espacio de 6 meses, más los 4 meses que dispuso de manera discrecional la sala disciplinaria para evaluar el prolijo acervo probatorio y elaborar finalmente su acusación a través del pliego de cargos. Aunado lo anterior a su trascendencia, como lo calificó el señor Procurador General de la Nación, y que le permitió asumir directamente su competencia, constituían o siguen constituyendo motivos suficientes para garantizar el principio de igualdad, el debido proceso y en particular el derecho de la defensa material y técnica, del cual hacen parte de manera consustancial, para que se concediera el plazo razonable solicitado. Debo advertir que en la audiencia pública, al momento de instalarse, no se hizo mención de ese escrito ni fue leído como correspondía, tal como debe haber quedado constancia en los audios. El día 15 de marzo de 2013 presenté ante su despacho otro escrito reiterando el anterior, donde expuse algunas consideraciones de tipo jurídico sobre la necesidad de disponer del tiempo razonable para el ejercicio del derecho a la defensa. Expuse que el derecho de defensa encontraba respaldo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, de manera implícita en el artículo 29 de la Constitución Política, y que se había consagrado también en el artículo 8I de la Ley 906 de 2004. En fin, en el bloque de constitucionalidad que garantiza de manera integral el derecho de defensa material y técnica en toda clase de procesos penales y administrativos, ya sean ellos de tendencia inquisitiva o acusatoria. Planteé
que el principio del plazo razonable para la preparación del derecho de defensa, como dijo el Comité de los Derechos Humanos, era, comillas, una garantía ligada al principio de la igualdad de armas, y que para el caso en cuestión estaba determinado, de un lado, en el tiempo suficiente para preparar la defensa, atendiendo a la compleja situación jurídica y práctica del proceso disciplinario en curso. El voluminoso acervo probatorio contenido en casi 3.000 folios, la trascendencia del caso, la severidad de la condena en caso de imponerse, la condición de aforado parlamentario del disciplinado, exigencia imposible de atender en el plazo perentorio de 10 días. Y del otro, a manera de contraste, con el tiempo, sí suficiente, que le demandó al operador disciplinario, o sea, la sala disciplinaria hoy aquí presente, de 6 meses para investigar y 4 meses más discrecionales para evaluar lo por ellos investigado, lapso que, como es obvio y patético, es abrumadoramente desproporcionado comparado con los 10 días para que el disciplinado y su apoderado prepararan la defensa material y técnica. Lo que se pedía era al inquisitivo operador disciplinario era la igualdad entre la acusación y la defensa, la garantía de medios para preparar la defensa, aplicando para el efecto del principio del plazo razonable. En la audiencia pública del 18 de marzo, la sala disciplinaria no atendió la solicitud del plazo pedido, anteponiendo para el efecto lo prescrito en el artículo 177 del Código Disciplinario Único, modificado por la Ley 1474 de 2011 y lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia 370 de 2012, argumentando que el principio de igualdad de armas era solo para los procedimientos de pendencia acusatoria y no para los procesos de pendencia inquisitiva como el disciplinario, y que el plazo razonable para el ejercicio de la defensa, por así disponerlo, entre comillas, sabiamente el legislador, estaba contenido en el artículo 127 del Código Disciplinario Único. Frente a esta situación inapelable y ante las argumentaciones exegéticas y restrictivas sobre el derecho fundamental a la defensa de los señores procuradores de la sala disciplinaria, que pueden llevar a una dilación indebida del proceso dando pie a nulidades insalvables contrarias al bloque de constitucionalidad que en el presente caso obligan contra la natura y contra el derecho a preparar una defensa material y técnica en un plazo máximo de 15 días, y en especial por el respeto al mandato conferido por el disciplinado Carlos Eduardo Hernández Mogollón y del Código de Ética que rige la profesión del abogado, me veo en la obligación de renunciar al poder conferido por cuanto en el plazo de 15 días es material y jurídicamente imposible, a menos que se haga con absoluta irresponsabilidad, preparar la defensa técnica que el caso demanda. El derecho de defensa está instituido como una garantía para toda clase de procesos, no solamente para los inquisitivos, ni para los acusatorios, para toda clase de procesos, independientemente, repito, que sea de tendencia acusatoria o inquisitivos, disciplinarios o penales. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente antes de que en Colombia se adaptara el sistema acusatorio. Allí ya se establecía en su artículo primero que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. El artículo tercero, ordinal B, dispone que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa y comunicarse con un defensor de su elección. Igualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, vigente mucho antes de entrar a regir el sistema acusatorio en Colombia. En la parte primera, que trata de los deberes de los estados y derechos protegidos, en el capítulo primero, en la enumeración de deberes,
señala en el numeral primero del artículo 8 sobre garantías individuales que, comillas, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente en la sustanciación de cualquier acusación. En el numeral segundo de este mismo artículo, en concordancia con su ordinal C, establece que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías: concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Y el artículo 12 de la Ley 734 del 2002, esto es, el Código Disciplinario Único vigente, siguiendo este mismo derrotero, indicó que durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Lo mismo puede decirse de lo dispuesto en el artículo 8, ordinal I, de la Ley 906 de 2004, donde se garantiza al imputado disponer del tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa y solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer, que fue lo que efectivamente yo hice. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política garantiza el derecho a la defensa como un derecho fundamental contemplado dentro del debido proceso en armonía con las normas del derecho internacional antes citadas. De manera que el plazo razonable para disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa no es un patrimonio exclusivo de los procesos de tendencia acusatoria, sino de toda clase de procesos. Solo que en los procesos de tendencia acusatoria la garantía es mucho más exigente dada su naturaleza adversativa, donde acusación y defensa deben presentarse en condiciones de igualdad ante un juez imparcial, quien tiene la potestad de dirimir el objeto del litigio. En los procesos inquisitivos, o sea, diferentes a los acusatorios, no ocurre exactamente eso, pero no por ello la acusación propiamente dicha desaparece, pues ella se mantiene en cabeza de quien tiene la facultad de fallarlos, que es un proceso menos garantista que el acusatorio. Al mantenerse la acusación y el fallo en un mismo funcionario, en este caso en la sala disciplinaria, la garantía de la defensa, en vez de minimizarse frente a las circunstancias concretas y reales de desproporción y desigualdad de medios, en nuestro caso de tiempos reales e igualitarios, antes que desaparecer, debe ser superior, aplicando con mayor razón el principio de la igualdad de armas y de medios a través del plazo razonable, que no son patrimonio exclusivo de los procesos acusatorios. Es cierto que el legislador estableció un término para la citación e iniciación a audiencia pública no menor de 5 ni mayor de 15 días para iniciar, pero no es absolutamente cierto que el derecho a la defensa esté garantizado en el contenido de ese término. El principio es así, en principio es así, porque el proceso verbal que se origina en la resulta de una indagación preliminar en la que se encuentran satisfechos los requisitos para proferir autos de cargos, supone al indagado advertido de la ocurrencia de esta eventualidad y por lo tanto conocedor de que mucho antes de tal situación, circunstancia que obviamente lo coloca en disposición de preparar la defensa material y técnica dentro de los términos de la citación a audiencia pública dentro del proceso abreviado. O sea, si hubiera ocurrido no hubiera habido problema. Esta fue la razón por la cual la Corte Constitucional declaró constitucional el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011, donde se estableció que la audiencia en los procedimientos disciplinarios verbales se debe iniciar
no antes de 5 ni después de 15 días de la fecha de notificación personal del auto que cita audiencia al presunto responsable. Pero esto no fue lo que ocurrió en nuestro caso, porque el acusado aquí presente no fue vinculado a la indagación preliminar, no tuvo conocimiento nunca de ello y por lo tanto no estaba advertido de la ocurrencia del paso del procedimiento ordinario por otro abreviado, ni mucho menos que iba a ser citado a una audiencia pública. Circunstancia que objetivamente no le permitía, ni le sigue permitiendo, ni a él ni a mí, preparar la defensa en 15 días en razón a las dificultades que se le han venido exponiendo. No es que la situación audiencia, no es que en la situación audiencia se le nieguen las garantías propias del proceso verbal al investigado, entre ellas la de ejercer el derecho de defensa, sino que dadas las características que suscitaron el paso de una investigación ordinaria a una verbal, como antes se dijo, su derecho a la defensa se ve sensiblemente disminuido y no queda recogido en los restrictivos términos de 15 días, pues ello violaría el principio de igualdad de armas frente al ente acusador y del plazo razonable para preparar la defensa. Frente al acusador en este caso, que aún esté en un proceso de carácter inquisitivo, es acusador. Lo que pasa es que este acusador también tiene en cabeza suya el poder de fallar, o sea, de condenar con las propias pruebas por él mismo recaudadas. Por eso es que digo que es menos garantista este proceso que el acusatorio, que tuvo todo el tiempo necesario para investigar y acusar, situación no criticable, sino encomiable, pero que colocó al investigado a tener que defenderse en el término perentorio de 15 días de una acusación que nunca pudo advertir que pudiera pasar porque nunca supo de la existencia de la indagación preliminar que le sirvió de fundamento. Por lo expuesto, con todo respeto, sus señorías, reitero mi posición inicial de que nadie está obligado a lo imposible, porque no se puede preparar una defensa técnica, al menos en mi caso, en el brevísimo término de 15 días, pues ello significaría una falta grave a la lealtad procesal, a mi defendido y a la ética del profesional del derecho. De esta situación sabe mi defendido, quien estuvo en total acuerdo. Ya antes de asumir el poder, habíamos acordado sobre esta falencia y la de pedir el plazo razonable para preparar la defensa, en atención al principio de igualdad de armas, en el entendido de que al no lograrse, daríamos por terminado el poder conferido. En estas breves consideraciones, considero que no están dadas garantías para el ejercicio de una defensa técnica resumida en los perentorios plazos de los 15 días establecidos en la ley disciplinaria para la apertura o iniciación de los juicios orales. Considero finalmente como un agregado a este escrito que en gracia de ejecución y para el efecto de determinar que estoy reivindicando un derecho, que es el derecho a la defensa, frente a la tensión que suscita este derecho con otro derecho de igual categoría enfrentado, como es el derecho consagrado en el principio de la celeridad contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, que también contiene el derecho a la defensa. Como hay una tensión de los dos derechos, dijo, la Corte Constitucional en reiterados fallos ha considerado que cuando hay tensión de dos derechos superiores de igual categoría, ambos derechos, si son susceptibles de ser restringidos, se deben restringir para que verdaderamente el proceso tenga un equilibrio, que es el que estoy buscando. No me quiero retirar por retirarme. Simplemente digo, si ustedes me dan un plazo de 20 días, continúo. Si no hay un plazo de 20 días, mi poder queda planteado. Mi renuncia al poder queda planteada, definitivamente. Muchas gracias. Si ustedes consideran algo diferente, ¿quién habla? Procede la sala disciplinaria en las
circunstancias planteadas a resolver la solicitud formulada por el señor defensor del doctor Carlos Eduardo Hernández Mogollón. En primer lugar, recuerda la sala la dinámica del proceso verbal. Esto para señalar, doctor Durán, que en el proceso verbal se busca que todas las solicitudes se hagan, se formulen en la correspondiente audiencia. Es decir, la presentación de un memorial por escrito, diríamos que no es de la esencia del proceso verbal. De lo que se trata es de que todas las solicitudes se resuelvan, se presenten, se formulen en la correspondiente audiencia. Vemos que usted ha suplido esta, diríamos, esta formalidad con la lectura del memorial, pero vale la pena la observación para los efectos posteriores de este proceso. En ese orden procedemos a resolver la solicitud presentada bajo las siguientes consideraciones que tuvimos oportunidad de examinar precisamente frente al conocimiento que teníamos de lo que iba a suceder en la primera fase de esta audiencia, y es frente a la solicitud de renuncia, atendiendo que ya como miembros de la sala conocíamos de este escrito. En ese orden hicimos algunas consideraciones que me permito exponer en mi condición de presidente de la sala. El 31 de enero de 2013, los procuradores delegados de la sala evaluamos la declaración preliminar abierta y calificamos el presente trámite a través del proceso especial verbal disciplinario. En consecuencia, elevamos imputaciones disciplinarias y citamos audiencia pública a los señores Carlos Eduardo Hernández Mogollón y Jorge Alberto Pineda Rosal, dada la calidad que ostentaron como representantes legales de la Corporación Parques de Cúcuta para la época de los hechos investigados. Una vez notificado en forma personal a los disciplinados el auto de citación a audiencia, se determinó fecha, hora y lugar para su instalación el día lunes 18 de marzo de 2013, a partir de las 9 de la mañana, en la ciudad de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. En efecto, el día, la hora, en el día, la hora y en el lugar señalada, se instaló la audiencia y se procedió a exponer en forma detallada el auto de citación, resolviendo las peticiones conjuntas de los disciplinados Carlos Eduardo Hernández Mogollón y Jorge Alberto Pineda Rosal, así como el apoderado del primero, doctor Nelson Eduardo Durán Pulido, quienes en forma coincidente solicitaron el aplazamiento de la audiencia por un lapso, comillas, razonable, cierre comillas, que fijaron en el término de 3 meses. Los memoriales presentados por escrito fueron leídos por el señor secretario en el acto de la audiencia pública ya instalada. Los miembros de la sala disciplinaria, en forma razonada y motivada, basándonos en precedentes jurisprudenciales de exigibilidad del apartado pertinente del artículo 177 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011, por el cual señala como fecha de la instalación de la audiencia
la que debe instalarse, comillas, no antes de 5 ni después de 15 días de la fecha de notificación del auto que la ordena, cierra comillas. En ese orden dispusimos fijar fecha y hora para la continuación de la audiencia ya instalada para el día 2 de abril de 2013 a partir de las 9 de la mañana. La anterior determinación se acordó siguiendo las precisas orientaciones contenidas en la sentencia C-370 del 16 de mayo de 2011 proferida por la Corte Constitucional, que consideró ajustado a la carta política del texto referido con antelación. Así también, en la medida en que la instalación de la audiencia fue fijada dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto de citación a audiencia del 31 de enero de 2013, se consideró prudente conceder un término adicional de 5 días a los sujetos procesales para el reinicio de la audiencia, coincidiendo ello con la previsión legal de que la audiencia podrá ser instalada hasta 15 días después del auto de notificación a los sujetos procesales. Pese a la explicación hecha en forma pormenorizada de la anterior decisión y a la negativa de esta sala en el aplazamiento solicitado de 3 y 4 meses por el doctor Nelson Eduardo Durán Pulido y por el disciplinado doctor Jorge Alberto Pineda Rosal, respectivamente, se insistió por parte de estos en su petición inicial y por vía del recurso de reposición, los procuradores delegados mantuvimos la decisión inicial. Al considerar que el término legal para la instalación de la audiencia en el proceso verbal disciplinario emana del mandato legal expreso en el artículo 177 del Código Disciplinario 1, modificado por el artículo 58 de la Ley 1474/2011, Estatuto Anticorrupción, en concordancia con las sentencias C-370 del 16 de mayo de 2012 proferida por la Corte Constitucional. Continuada la presente audiencia pública en la fecha y hora señalada, pasado 18 de marzo de 2012, procedemos entonces a resolver el memorial presentado por el doctor Nelson Eduardo Durán Pulido en su condición de apoderado de confianza del disciplinado Carlos Eduardo Hernández Mogollón, al cual se le ha dado lectura en esta audiencia y siendo preciso indicar, como lo reiteré o lo mencioné al inicio de esta diligencia, que todo el trámite procesal dentro del proceso verbal disciplinario se debe realizar en el acto de la sesión respectiva, vale decir, en la audiencia, salvo las excepciones legales, entre las cuales no está previsto que la remoción de un apoderado deba surtirse por fuera de los cánones de la audiencia, por lo cual la determinación de la sala se debe adoptar en esta audiencia con la salvedad de que se suplió esta falta de formalidad con la lectura que hizo el doctor Durán Pulido del memorial presentado. Dicho memorial, contentivo de la renuncia del mandato que le fue conferido, fue presentado el viernes 22 de marzo de 2013 a las 4:22 de la tarde por el doctor Durán Pulido en su condición de apoderado de confianza del disciplinado Carlos Eduardo Hernández Mogollón. El memorial se presenta el viernes previo a la semana de vacancia laboral de Semana Santa. Reitera el defensor que desde el 13 de marzo de 2013, antes de la instalación de la presente audiencia, hizo solicitud de aplazamiento por considerar
como brevísimo el término de 10 días para preparar la defensa técnica de su gobernante. Además, alude a lo voluminoso del expediente, a la trascendencia de los hechos, calificados así por el señor Procurador General de la Nación, y a la ausencia de intervención en la etapa de indagación preliminar. Señala en el memorial que el aplazamiento fue nuevamente reiterado con escrito del 15 de marzo de 2003, en el cual se señaló la necesidad de un término prudencial para preparar la defensa, bajo el principio de igualdad de armas, en tanto que el término de ejercicio de la acción disciplinaria por parte de la Procuraduría en el presente caso fue de 10 meses, en contraste con los 10 días otorgados a partir de la notificación del auto de citación a audiencia. Afirma el señor defensor que la negativa de la concesión de un plazo pedido se ha de entender como aquel plazo prudencial y que le fue negado atendiendo interpretaciones exegéticas y restrictivas que atentan contra el derecho fundamental a la defensa, razón por la cual se vea obligado a presentar renuncia del poder conferido, ya que menciona, comillas, el plazo de 15 días es material y jurídicamente, en el plazo de 15 días es material y jurídicamente imposible preparar la defensa técnica que el caso demanda, cierra comillas. Reitera el contenido de acceso al derecho de defensa consagrado en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, parte primero, capítulo primero, artículo 8º, numeral primero, el artículo 12 de la Ley 734/2002, el artículo 8º, ordinal I de la Ley 906 de 2004 y el artículo 29 de la Carta Política de Colombia. Y refiere que el plazo razonable no es solo predicable en los procesos de tendencia acusatoria, sino de toda clase de procesos, comillas, donde acusación y defensa deben presentarse en condiciones de igualdad ante un juez imparcial quien tiene la potestad de dirimir el objeto del litigio, cierra comillas. En los procesos inquisitivos, menciona el señor defensor, la garantía deberá ser mayor y será pertinente el principio de igualdad de armas y de medios a través del plazo razonable. Menciona el señor defensor que, si bien es cierto, el legislador fijó un plazo para la iniciación de la audiencia pública, no garantiza absolutamente el derecho a la defensa y considera que el plazo para la instalación de la audiencia fue declarado constitucional en la medida en que el sujeto disciplinable fue el conocedor del inicio de una indagación preliminar en su contra, caso que alude no aconteció en esta actuación, porque su defendido nunca fue vinculado a la indagación preliminar y no estaba advertido de la ocurrencia del paso del procedimiento ordinario por otro abreviado, donde su derecho a la defensa se ve sensiblemente disminuido. En esas consideraciones se funda la renuncia, fueron expuestas por el doctor Durán, la sala las menciona para que comprendamos que entendemos e interpretamos plenamente el sentido, el contexto y la fundamentación del memorial. Para resolver, considera la sala disciplinaria lo siguiente. Encuentra la sala que el entendimiento que hace el señor apoderado de los presupuestos legales que habilitan haber fijado fecha y hora para la instalación de la presente audiencia pública difieren ostensiblemente del verdadero alcance normativo de los postulados referidos
en la Ley 1474 de 2011 y en la sentencia C370 de 2012, por la cual se declaró exequible y razonable el plazo de instalación de la audiencia pública en los procesos verbales disciplinarios. No es cierto que el plazo señalado en la ley, esto es, no antes de 5 ni después de 15 días de haberse notificado el auto de citación a audiencia, resulte atentatorio de derechos fundamentales y menos del derecho fundamental del señor disciplinado Hernández Mogollón. El análisis efectuado por la sala dista de lo de exegético y de lo restrictivo y se fundamenta en interpretaciones garantistas de la esencia del proceso verbal disciplinario, cuya estructura procesal emana también de postulados constitucionales válidos y preponderantes. Son dos temas diferentes los tratados por el señor apoderado. Para corregir que solo resulta válido y razonable el plazo anotado si el disciplinado ya está vinculado procesalmente a la etapa de indagación preliminar. Esa conclusión no emana de una verdadera hermenéutica de los artículos 175 y 177 de la Ley 734 de 2002, modificados por los artículos 57 y 58 de la Ley 1474 de 2011, respectivamente. Y veamos por qué. La causal señalada para dar inicio al presente proceso verbal disciplinario fue declarada exequible mediante sentencia C242 de 2010, así, comillas, en todo caso y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieran dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargo, se citará audiencia, cierra comillas. Allí se estableció que era perfectamente posible la variación del proceso ordinario en verbal al momento de evaluarse la indagación preliminar, porque tal causal señalada en la ley disciplinaria desde la ley 734 del 5 de febrero de 2002 es previsible para el destinatario de la ley disciplinaria. Esto es más que predecible, es conocida al inicio que el procedimiento es susceptible de variación, no como lo ha entendido el apoderado, que solo es factible tal variación si el disciplinado está vinculado procesalmente a la actuación. Es preciso recordar las argumentaciones de la Corte Constitucional en el fallo referido en cuanto examinó la variación del proceso de ordinario a verbal y dijo sobre en particular, comillas, como puede constatarse en este último evento, el inciso tercero permite la aplicación del procedimiento verbal en el proceso ordinario por mandato expreso de la ley cuando se cumplen unas exigencias específicas. Así las cosas, cualquier funcionario público, eventual sujeto de acción disciplinaria, sabrá por adelantado que si con las pruebas que acompañan la queja o si el desarrollo del proceso ordinario durante la indagación preliminar la autoridad disciplinaria encuentra que se llenan las exigencias sustanciales para proferir pliego de cargos, entonces se podrá citar audiencia. Desde el comienzo es claro para el funcionario encartado que de existir prueba fehaciente de la configuración de la falta, podrá aplicarse el procedimiento verbal. En modo alguno se le sume la incertidumbre jurídica procesal,
pues de antemano, inciso tercero del artículo 175 citado, sabe que ante la existencia de mérito en los elementos de prueba sobre la configuración de la falta y su eventual responsabilidad, el trámite a seguir es el del procedimiento verbal. Así, el virtual disciplinado cuenta con tal factor de predictibilidad sin que pueda alegar que se ha desconocido el derecho al debido proceso administrativo, pues ello no sobreviene de manera repentina ni arbitraria. Cierre comillas. Un segundo tema es el plazo prudencial para el inicio de la audiencia pública en el proceso verbal disciplinario, plazo que fue avalado por la sentencia C370 de 2012, proferida por la Corte Disciplinaria Constitucional. Este no depende tampoco de que el disciplinado haya sido vinculado o no previamente al proceso disciplinario, como lo pretende hacer ver el señor apoderado. Tal término ha sido calificado como razonable y ponderado por el máximo Tribunal Constitucional, solo supeditado a la notificación del auto de citación a audiencia. La existencia de procedimientos verbales en materia disciplinaria ha sido plenamente admitida en el ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional, desde la sentencia C242 de 2010, señaló respecto al proceso verbal, comillas, tal como se señaló anteriormente en esta sentencia, considerándose que el mismo desarrolla los principios de celeridad, economía procesal y publicidad. En este sentido, cabe señalar que existen otros ordenamientos en los cuales es posible aplicar un procedimiento más abreviado si se presentan una serie de circunstancias consagradas objetivamente en la ley, tal como sucede en el proceso penal, en el cual el procedimiento se abreviará considerablemente si una persona es sorprendida en flagrancia, si se acoge a un preacuerdo o si se allana a cargos. Cierre comillas. Ahora, sobre el plazo prudencial que reprocha la defensa, la Corte Constitucional lo definió así en la sentencia C370 de 2012, descartando que podría ser otro diferente o ampliado como lo solicita el señor defensor. Comillas. El inciso demandado señala que la audiencia debe iniciar no antes de 5 ni después de 15 días de la fecha del auto que la ordena, por lo cual en principio podría pensarse que no sería necesario que este auto fuera notificado. Sin embargo, el primer inciso del artículo 177 ordena que se realice la notificación personal del auto que ordena adelantar el proceso verbal y citar a audiencia al responsable. Por lo anterior, una interpretación sistemática de ambas normas permitiría aplicar dos interpretaciones. Primera, que la citación a audiencia debe notificarse personalmente desde el momento en que se emitió el auto que la ordena hasta 15 días después de su expedición. Y segundo, que el término señalado en el inciso demandado para comenzar la audiencia solamente podrá comenzar a correr después de la notificación de la decisión. La primera posición podría llevar a soluciones que afectan el derecho a la defensa y el principio de publicidad en las actuaciones administrativas, como por ejemplo, exponer al disciplinado a asistir al inicio de un proceso verbal el mismo día o al día siguiente la notificación, lo cual no le daría tiempo suficiente para preparar su defensa. Por lo anterior, esta corporación declarará la constitucionalidad de la expresión: la audiencia debe iniciar no antes de 5 y después de 15 días de la fecha del auto que la ordena, en el entendido que este término solamente comenzará a correr cuando se haya notificado el auto que ordena adelantar el proceso verbal.
el inciso demandado del artículo 177 de la Ley 734 de 2002, señala que la audiencia debe iniciar no antes de 5 ni después de 15 días de la fecha del auto que la ordena, por lo cual podría pensarse que este auto no necesariamente fuera notificado. Sin embargo, el inciso primero del artículo 177 ordena que se realice la notificación personal del auto que ordena adelantar el proceso verbal y citar audiencia al responsable, calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas anteriores. El funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, ordenará adelantar el proceso verbal y citará audiencia al posible responsable. Por lo anterior, de acuerdo a una interpretación constitucional de los incisos primero y tercero del artículo 177 de la Ley 734 de 2002, el término para iniciar la audiencia en los procesos verbales solamente puede comenzar a correr cuando se haya notificado el auto que ordene adelantar el proceso verbal. Ambos incisos se encuentran en la misma norma y se aplican respecto al mismo procedimiento, el verbal, por lo cual es claro que deben interpretarse de manera conjunta para exigir que el término para la iniciación de la audiencia solamente pueda correr después de la notificación del auto que cita a audiencia al posible responsable. Esta interpretación garantiza además el derecho a la defensa del disciplinario y no vulnera la naturaleza del procedimiento verbal, pues se adecua a lo señalado en el inciso primero del artículo 177 del Código Disciplinario, que exige la notificación personal del auto a través del cual se ordena adelantar el proceso verbal y citar audiencia. Cierra comillas. En este sentido, la Sala reitera que nuestro criterio no es fundado en consideraciones o interpretaciones que surjan de la ley, sino en el análisis de exequibilidad que hizo la Corte Constitucional de la norma referida. Y a esa decisión la Sala Disciplinaria se somete, precisamente dada la situación que estaba ocurriendo en los procesos verbales, donde es frecuente el análisis que expone el señor defensor, donde es frecuente que las audiencias inicien con estas mismas consideraciones de la discusión del plazo. Por esa razón fue que la Corte Constitucional estudió el tema y lo definió para que ya se zanjara, si se quiere, la discusión. Fue la misma Corte la que dijo: el plazo es razonable, el plazo no vulnera la ley, no vulnera el derecho a la defensa, no atenta contra la dinámica del proceso verbal. El plazo, por tanto, es exequible, pero con la condición de que se notifique previamente de la auto de citación a audiencia. Luego la Sala está adoptando una decisión conforme al lineamiento de la Corte Constitucional. La razón que argumenta el señor defensor, podría decirse, se presentaba antes o la discusión se presentaba antes de este fallo. Por supuesto, esa era y es la dinámica que nosotros observamos. Y ahí venía a, si se quiere, a examinarse el plazo y a decir 3, a decir, pero en este orden de ideas, frente a la pauta jurisprudencial, nos acogemos a ella y de esa forma la Sala obra es en consonancia con lo que la Corte Constitucional señala.
En este orden de ideas concluimos que el plazo razonable señalado en el artículo 177 de la Ley 734/2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 1474/2011, está sujeto a orden disciplinado, haya estado vinculado previamente como sujeto procesal al proceso disciplinario. La causal aplicable para haber dispuesto el presente trámite por el procedimiento especial verbal fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2010, donde tampoco se afirmó que la variación del procedimiento ordinario al verbal debería estar sometida a la vinculación procesal del disciplinado al expediente respectivo, y menos que fuera tentatorio de derechos fundamentales el cambio del procedimiento. La determinación del plazo razonable para la instalación de la audiencia pública solo está supeditada al acto de notificación efectiva del auto de citación a audiencia. Por lo tanto, no se puede predicar violación del derecho a la defensa y el derecho de contradicción por parte del disciplinado. En este orden de ideas, atendiendo las razones expuestas por el señor defensor del doctor Carlos Eduardo Hernández Mogollón, estoy refiriendo al doctor Durán Uribe Pulido, atendiendo estas razones fundadas en que su mandato fue otorgado bajo la condición impuesta a su cliente de contar con un plazo mayor para preparar la defensa, plazo que no está consagrado en la ley, y que tal hecho, según lo indicó el defensor, fue avalado por el disciplinado, señor Carlos Eduardo Hernández Mogollón, es preciso dar aplicación al artículo 21 del Código Disciplinario Único y por principio de integración a los artículos 62 y 69 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual se le aceptará la renuncia al mandato, la cual se acepta en el día de hoy, pero tiene efectos dentro de los 5 días siguientes. Esto implica, por tanto, que el doctor Nelson Eduardo Durán Pulido, en su condición de apoderado de confianza del disciplinado Carlos Eduardo Hernández Mogollón, mantendrá tal condición hasta dicha fecha. En este orden, reiteramos, se acepta la renuncia al poder, doctor Durán, pero en aplicación de la ley, el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, la renuncia tiene efectos 5 días después de su aceptación, así lo indica el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. Estamos hablando del inciso 4, que dice lo siguiente: la renuncia no pone término al poder ni a la institución, sino 5 días después de notificarse por Estado el auto que la admite. En este orden debe entenderse por estrado del auto que la admite. La razón de ser de esta disposición, por supuesto, en el proceso verbal, obedece a que el disciplinado no puede quedar desamparado en su defensa técnica, y el legislador por ese motivo ha previsto que el efecto de la renuncia sea 5 días después. Igualmente, en la aplicación del artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, y eso para el momento en el que el señor disciplinado constituya un nuevo apoderado, debe observarse el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, que dice: los intervinientes y sucesores de que trata este código
tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención. Esto, doctor Hernández, para hacerle la advertencia de que el nuevo defensor que sea constituido para su defensa técnica debe tomar el proceso en el estado en que se encuentra. Vale decir que con ello se evita que se haga una solicitud tendiente a obtener un nuevo plazo para conocer el proceso y para informarse del mismo. El defensor debe ser, si se quiere, consciente de que asume el proceso en el estado en que se encuentra. Esa es la dinámica también del proceso disciplinario, del proceso verbal. En este orden, la sala disciplinaria continúa el trámite del proceso con la presentación de las versiones libres, espontáneas, como su nombre lo indica, por parte de los señores disciplinados. Es una versión de naturaleza libre y espontánea, presentación de nulidades, solicitud de pruebas, si así lo considera conveniente. Entonces, se concede el uso de la palabra inicialmente al doctor doctor Iván Guerrero. Gracias, su señoría. Como dije al principio, mi poder estaba condicionado a algunas consideraciones que quería decir al despacho, porque oyendo las consideraciones realizadas para no atender la solicitud hecha por mi colega que me antecedió, veo que se refieren solo a un procedimiento establecido en la norma en materia. Es claro que la norma ya ha sido establecida y se considera como tal de que no se violan de esa forma los derechos fundamentales, pero no es menos cierto que la Corte Constitucional ha dicho que en estos procesos, por lo expedito, por lo corto que es, puede ser sujeto de violaciones de estos derechos fundamentales. Usted igual, leyendo la norma, dice que si considera el despacho que llenan todas las existencias necesarias para llamar a audiencia, quiere decir que el despacho puede equivocarse, puede no haber apreciado algunas cosas que a continuación yo voy a expresar y que, para que considere el despacho. Pienso que en la notificación a mi defendido el pliego de cargos pudo haber una violación. Como quiera que unos días antes le manifiestan la existencia del proceso y lo citan a audiencia, pero le hacen una advertencia que el expediente está
en la Secretaría de la Ciudad de Bogotá. Él me expresaba en el día de ayer, me decía que tenía en esa oportunidad muchos problemas económicos. No pudo trasladarse a la ciudad de Bogotá. Y no es de pronto que tenga una obligación, si yo no tengo dinero para trasladarme a la ciudad de Bogotá, para ver un expediente, para saber las razones de hecho y de derecho, entonces de mal, no puede ser así. Entonces él no pudo en ese corto tiempo, que si bien lo dice el procedimiento, yo no estoy atacando, la norma es clara, los términos son claros, pero no pudo desplazarse. Y es de conocimiento del despacho, como me informa, que se le entregó el expediente en el momento de una audiencia. Desconcertado, él no es abogado, desconcertado, no sabía las razones de hecho y derecho por cuál imputan los cargos. Él manifiesta y solicita una suspensión para entender y lograr la asistencia de un abogado que le indique qué es lo que está pasando. No lo entendía. O cuáles son los hechos de defensa que puede obtener en este proceso. El despacho accedió y dio el término que indica la norma, pero lamentablemente nos me dio una semana que para nosotros los abogados decimos que es una semana muerta por la vacancia judicial. Es la que aprovechamos muchos jurídicos, aprovechamos para salir con nuestra familia, aprovechando que hay vacancia judicial, que no hay estados, que no hay ningún problema, nos vamos. Y él solamente pudo comunicarse conmigo en el día de ayer y me dice: por favor, necesito que lea 3.000 folios. 3.000 folios. Y yo digo: no, yo no acepto eso. Yo no puedo ser irresponsable, desde luego. Porque es que yo no sé si verdaderamente en el año o 10 meses que tuvo el despacho para imputar cargos, le haya verificado si de pronto mi defendido esté bajo una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, o de pronto el cargo ese que leo, medio lo he leído, esa renta de destinación específica no sean rentas de destinación específica. De pronto. O en los 3.000 folios puedo encontrar yo como abogado alguna defensa para mi representado. No sé si lo puedo encontrar o tengo que controvertirla necesariamente. Entonces, viendo de que el despacho tenía que considerarse y llenaba todas las existencias necesarias para llamar a audiencia, pienso que pudo haberse violado esa notificación como indebida porque esa notificación debe haber una amplia publicidad. No tuvo publicidad, no tuvo acceso. No fue en la ciudad de Cúcuta para decir: bueno, tengo acceso al expediente desde el tiempo que se le notificó, porque verdaderamente la norma dice que ese es el tiempo necesario para nosotros poder entender qué es lo que está sucediendo en esa situación de audiencia. Pero él no tuvo esa oportunidad. Y tampoco la tuvo por la Semana Santa de poder acudir a un abogado que le defendiera. Él me decía: por favor, acepte, porque ninguno me ha aceptado esta responsabilidad de defender. No había ninguno, porque ¿cómo lo voy a aceptar? Llegar a una audiencia pública como esta y decir: no, vamos a versión libre, yo no puedo orientar ni ejercer una defensa técnica verdadera que diga: no, mire usted, ¿cuáles son sus calidades? Usted es funcionario público, no es funcionario público, ¿qué es una corporación? No puedo decirle ahorita nada de eso. Lo acepté, como le dije al principio del despacho, dependiendo de unas consideraciones que yo iba a manifestar. En ese orden de ideas, yo quiero que el despacho considere que este proceso sí amerita un amplio debate. No estoy criticando por qué se adecuó a un proceso verbal, porque sí amerita un amplio debate. En lo poquito que pude ver en el día de ayer, que duramos hasta altas horas de la noche con mi defendido, hasta altas horas de la noche pude ver que de pronto hay equivocaciones en
esa utilización, en decir que hay una utilización indebida de los dineros, que son rentas de destinación específica. Considero que necesitamos un grupo interdisciplinario que nos explique qué es rentas de destinación específica. Eso lleva un amplio debate. Eso considero que lleva un amplio debate. Entonces, en ese orden de ideas, creo que mirar los postulados constitucionales, no la norma en sí, la norma ya es clara, la norma dice los términos son perentorios, pero hay postulados constitucionales que están por encima de ese procedimiento y que si el despacho considera que sí pudo haberlo violado, de acuerdo a las apreciaciones, las pocas apreciaciones que yo puedo dar en esta oportunidad, porque como dije anteriormente, hasta el día de ayer solamente él se pudo comunicar conmigo y duramos hasta alta hora de la noche. No creo que en ese tiempo podría leer 3.000 folios, perdón. No creo que en ese tiempo pudiera cualquier abogado pueda leer 3.000 folios y decir, mira, aquí está la prueba, se puede decir esto, usted es un funcionario público, usted no es un funcionario público, ejerce funciones públicas, son rentas de destinación específica, en fin, todo lo que tenga que ver, está bajo una causal de exclusión, todas esas consideraciones. Entonces, me veo en la responsabilidad de solicitar al despacho que, como conocí hasta el día de ayer, que me otorgue un término prudencial, no mirando el procedimiento como tal, sino mirando los postulados constitucionales y las referencias que yo estoy haciendo. Yo no puedo someter a una defensa cuando mi responsabilidad no es meramente de medio, mi responsabilidad, mi obligación es de responsabilidad, como claramente nos está diciendo nuestro código de ética profesional. Entonces, muy respetuosamente, yo sí estoy de acuerdo con el despacho que los términos son dados, pero sí creo que mirando sus postulados constitucionales y como la Corte ha dicho, verifíquese muy detenidamente, a pesar de que ella dijo que no se violan, pero sí le está diciendo a la autoridad competente que verifique muy detenidamente si de pronto pudo haberse violado algún procedimiento. Yo creo que ese principio de publicidad no se le dio. Él no lo supo desde el momento en que le notificaron citación a audiencia, no supo las razones de hecho y de derecho por cuál lo estaban citando, no pudo desplazarse a la ciudad de Bogotá. Él no pudo y no está obligado, toda persona de malas, si tiene que ir a Leticia de malas, viaje a Leticia, ¿sí?, a coger un expediente. No es posible que se mire de esa forma. Yo creo que el amparo constitucional está por encima de los procedimientos establecidos por la ley, está por encima de eso. Si se siguiera ceñidamente a lo que está establecido, ya la Corte ha dicho, no se vio. Pero estoy exponiendo algo, no están los principios de publicidad para que él pudiese controvertir de alguna manera en el término que se citó a audiencia, que es el término que dice la ley. No está. Y la Corte ha dicho que si el despacho puede considerar que si no hubo la publicidad debida para que él pudiese controvertir, pueden haber nulidades. Entonces, yo sí le pido al despacho que me dé esa oportunidad, lo máximo que pueda establecer la norma o la ley. No estoy diciendo que estoy solicitando una suspensión para dilatar el proceso, dilatar injustificadamente el proceso. Estoy diciendo que es justo que me den esa oportunidad. No le estoy diciendo que 4 meses, como yo vi por ahí que estaban solicitando, 4 meses tampoco. El procedimiento se va a hacer, pero necesitamos leer los 3.000 folios. Yo creo que ahí está la defensa de mi patrocinado. Gracias. Para resolver la solicitud del doctor Guerrero, la audiencia tiene un receso de 1 hora. A las 11:30 regresamos.
Rosario. El doctor Hernández Mogollón, ya está en ingreso, señor procurador. Las 11:39 de la mañana del día 2 de abril de 2013 se reanuda la audiencia pública disciplinaria contra los señores Hernández Mogollón y Pinedo Rosado. Entra a la sala a resolver la solicitud que hiciera la defensa del doctor Pinedo Rosado, del ingeniero Pinedo Rosado y del doctor Guerrero Díaz. Para resolver la solicitud de tiempo para el ejercicio de la defensa, la sala hace las siguientes consideraciones. En su solicitud de tiempo para el aplazamiento, para la construcción de la defensa, usted alegó irregularidades en la forma de notificación por el tema del traslado del expediente y de la ubicación del expediente a la hora de la notificación personal del auto de citación de audiencia. Al respecto, la ley misma, la ley disciplinaria, resuelve el asunto. Esto que le voy a decir se dijo en sesión pasada, del 18 de marzo al ingeniero Pinedo Rosado, en el sentido de que el artículo 104 del Código Disciplinario Único permite que cuando la notificación se haga por funcionario comisionado, como se hizo en este asunto a través del Procurador Regional de Norte de Santander, la ley disciplinaria permite que la actuación permanecerá, y leo textualmente el artículo 104, inciso final, la actuación permanecerá en la Secretaría del funcionario que profirió la decisión. El asunto queda zanjado y es claro en el sentido de que el expediente permanece en la oficina del despacho del funcionario que profirió la decisión, en este caso la sala disciplinaria, que digamos que tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá. Entonces tal situación está permitida por el mismo artículo 104 del Código Disciplinario Único. Ahora, se pregunta por qué el traslado de nosotros que despachamos desde Bogotá hasta acá, hasta esta ciudad de Cúcuta. Pues la razón es precisamente por garantizar la efectividad del derecho a la defensa de los disciplinados, en específico por la condición del ingeniero Pinedo Rosado, quien reside, sabemos, reside en la ciudad de Cúcuta. No es más la intención de la sala disciplinaria de la Procuraduría de hacer el gran esfuerzo de trasladarse hasta la ciudad de Cúcuta y acudir a los medios, ni siquiera de la misma entidad, sino de otras instituciones públicas, como esta querida universidad que nos ha facilitado esta sala de audiencia. No es la intención de la Procuraduría atropellar a los disciplinados. La intención, por el contrario, es permitirle el ejercicio pleno de las garantías que redundan en el ejercicio del derecho a la defensa.
y esa es la razón por la cual se traslada la Procuraduría hasta este lugar, obviamente guardando las formas que la misma ley establece, dentro de las cuales están que el expediente puede permanecer en Bogotá. Ahora, vamos a la situación particular del ingeniero Pineda Rosal. El señor Jorge Alberto Pineda Rosal se notificó del auto de citación a audiencia el 26 de febrero pasado. En días calendarios estamos hablando más o menos de un mes largo. Los 10 días que se consideran en el auto de citación a audiencia ni siquiera empezaron a contar al día siguiente del 26 de febrero, sino que tuvo ocurrencia luego de la última notificación que se hiciera dentro del proceso, que tuvo lugar el 4 de marzo con la notificación del representante Hernández Mogollón. Es decir, que pues, podríamos decir que hay más de 10 días hábiles que se le concedieron al ingeniero Pineda para encontrar la defensa personal, la defensa técnica para acudir a este proceso. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en este tiempo? ¿Cuál ha sido la actuación del disciplinado Pineda Rosal? Luego de su notificación, que fue del 26 de febrero pasado, el 4 de marzo, días después, solicitó copias del expediente. Diligentemente la sala, el 6 de marzo, le autorizó las copias. El 7 de marzo, luego de habérselo autorizado, se le enteró cuánto debía consignar, que si no estoy mal está alrededor de 250 a 300 mil pesos. En vista de que estuvo silente el señor Pineda esos días y que no acudía a recoger las copias, el 12 de marzo se le llamó telefónicamente a las 7:45 de la mañana para decirle que ya estaban autorizadas y que ya estaban expedidas las copias y que consignara y que podía enviar a alguien, autorizar a alguien para recogerla. No tenía que venir hasta Bogotá para recoger las copias. Ante el llamado del 12 de marzo, el 13 de marzo pagó las copias y solo hasta el 18 de marzo, que fue el día en que instalamos esta audiencia aquí en la ciudad de Cúcuta, en este mismo recinto, se le hizo entrega personal de las copias. Quiero recalcar que para la entrega de esas copias no era necesario que se pasara a Bogotá. Bastaba con autorizar a alguien para que las pudiera recibir desde el 6 de marzo, hace un poco más, un poco menos de un mes calendario. Vemos en la sala que el llamado a la prudencia, porque no se discute el plazo razonable como bien lo hace la defensa, el llamado a la prudencia vemos que está basado en la imprudencia por falta de diligencia del implicado, del señor Pineda Rosal. Ahora bien, vamos yendo y analizando el caso particular de la defensa, que nos ha manifestado que desde el día de ayer ha conocido el expediente y que ha tenido unas cuantas horas para revisarlo. Lo primero que hay que decir y advertir claramente es que las condiciones privadas en que ustedes, señores abogados, pacten el mandato con sus poderantes defendidos no son oponibles ni al proceso ni a la ley tal procesal disciplinaria. Es decir, hay inoponibilidad de condiciones privadas que ustedes hayan pactado al momento de suscribir el mandato. Una vez asumido el poder, aceptado el poder y intervenir dentro del proceso, pues esas condiciones, repito, privadas, no son oponibles al proceso. Si ustedes pactaron que asumían el poder pendientes de un plazo
de 4, 3 meses, 30 días, pues ese punto que bien puede tener oponibilidad entre ustedes no es oponible al despacho. Segundo punto, queremos reiterar el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, el cual habla de la irreversibilidad del proceso, es decir, con esto la ley, el legislador nos quiere enseñar que los procesos no deben estancarse, no deben empantanarse, no deben devolverse, salvo nulidades. El proceso, por naturaleza, su escenario natural es que sea adelante, sea hacia el futuro, no que se estanque y que se devuelva. Queremos leer el artículo 62 nuevamente, que hace unos momentos leía mi colega la doctora María Eugenia. Dice: irreversibilidad del proceso. Los intervinientes, en este caso ustedes, ¿de qué trata este código? Que se aplica por virtud de la integridad, la integración normativa del artículo 21 del Código Disciplinario Único, tomará el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención. La asunción del mandato, la asunción de la defensa técnica es una cosa seria. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo acepto como abogado intervenir en un proceso para la defensa técnica del disciplinado, en este caso en el proceso disciplinario, debe asumirlo con las consecuencias mismas que trae la ley, independientemente o al margen de las condiciones privadas que se pacten con su poder dante. Queremos ser muy claros en ello. Eso es una expresión de la lealtad misma procesal y de los deberes del ejercicio de la profesión. No se puede estar al vaivén de decisiones futuras que tome el despacho para el ejercicio de la defensa. Si se tiene reparos en cuanto a esos asuntos, deben pensarlo antes de asumir el poder y de venir aquí a intervenir dentro del proceso. Entonces, con cariño queremos recordar el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, como bien lo decía la defensa, no se está discutiendo en este asunto ya el plazo razonable, que bastante y suficientemente se ha esclarecido y explicado en las sesiones del 18 de marzo y en la mañana de hoy, porque el plazo razonable lo han tenido. Incluso la defensa no discute el plazo que trae ya la misma ley y que se considera razonable por la Constitución. Entendemos que lo que acude el abogado es a la prudencia, a un acto de prudencia del despacho para la concesión de más tiempo para la construcción de una defensa. En virtud de todas estas circunstancias, en virtud de que la Procuraduría General de la Nación no pretende atropellar ningún derecho y también con la intención de que no quede asomo de alguna duda o de alguna mácula sobre el ejercicio del poder disciplinario que ejercemos en este momento en la sala disciplinaria, en un acto de, a nuestro modo de ver, por la experiencia que tenemos, de excesivo garantismo, acudimos a la ley misma para solucionar las condiciones particulares de este caso. Porque condiciones particulares, ¿en qué sentido? Que son todos los disciplinados, que el proceso se ha adelantado, se ha instruido en una parte en Bogotá y otra aquí en Cúcuta. A todas esas condiciones particulares acudimos a la misma ley en el artículo 177 del Código Disciplinario Único, modificado por el artículo 58 de la Ley 1474, más conocida como el Estatuto Anticorrupción, para conceder unos días más, para lo cual hará un receso, no suspende la audiencia como tal. Jurídicamente no hay realmente causal de suspensión del proceso. En estricto rigor jurídico, hoy deberíamos avanzar en esta audiencia.
Sin embargo, vuelvo al término, al excesivo garantismo que queremos pregonar y sin el ánimo de dejar mácula alguna sobre el procedimiento, concederemos un receso que nos lo permite la ley, un receso de 8 días, para que el nuevo abogado, el doctor Guerrero Díaz, construya la defensa de su defendido. Quiero leer el artículo que nos permite y que nos habilita esta nueva concesión de tiempo que hacemos en este proceso. Comillas, el director del proceso podrá ordenar un receso 177 por el tiempo que estime indispensable para que las partes presenten los alegatos de conclusión, el cual será mínimo de 3 y máximo de 10. Y aquí viene la parte pertinente. De la misma manera podrá proceder en aquellos eventos en que no estén previstos y que hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no cabe ningún recurso. Así dice la ley. Acudimos a llama al plazo razonable, porque ya lo han tenido, sin un acto generoso de prudencia, también de excesivo garantismo, como lo dijimos ahora, para conceder 8 días hábiles más, para convocar esta audiencia nuevamente el 15 de abril, lunes 15 de abril, a las 2 de la tarde. Doctor. Bueno, con el debido respeto, yo quiero hacer una consideración a lo dicho por su señoría, refiriendo a que no se viola el principio de publicidad en el sentido de que el expediente debe estar en la Secretaría de la autoridad que lo refiere. Ahí no está diciendo si se viola o no un principio constitucional, porque los principios constitucionales no se pueden leer en la norma. Los principios constitucionales se ven, tampoco se puede presumir de que podría alguien traer el expediente. No se puede presumir de esa forma. Lo importante es que la Corte ha dicho que tiene que tener un libre acceso a la justicia y decir alguien se lo puede traer, no. Yo creo que el despacho lo debe considerar no desde el punto de vista normativo, sino si verdaderamente si hay garantía, porque son garantistas de los principios rectores que rigen el procedimiento disciplinario. Si hay garantía, no que alguien podría tenerlo, y si no lo tiene, es posible. No se puede basarse en una presunción, sino se tiene que basar verdaderamente si él podría adquirir el expediente, y el término en que se cita audiencia para mí es ese término de publicidad. Corto, pero la ley lo ha dicho así. Es el término de publicidad. Y la publicidad, ¿cuál es? La publicidad es que tenga en sus manos el expediente, que en esos 10 días pudiese leerlo. En esos 10 días pudiese leerlo. No presumir que alguien se lo podría tener. Porque es que ahí se basa en que en la autoridad, pero no dice, y si vive en otra ciudad, no lo dice. Hay un pasivo. Y ahí es donde debe entrar el despacho a mediar y decir, posiblemente sí se está violando un derecho constitucional, porque la norma no está diciendo si vive en otra ciudad, es que debe estar en secretaría de la autoridad que lo profiere. No está diciendo, pero si vive en Cúcuta, ahí es donde hay que mediar, o sea que no se puede determinar basado en una norma, sino basado en los hechos reales, tampoco en presunciones. Yo quería hacer esa consideración y le agradezco la oportunidad que nos dan de esos 8 días. Le agradezco porque yo creo que es lo justo. Es lo justo. Es lo justo para ejercer una buena defensa. Gracias. Entendiendo el despacho, la sala, que no hay reparo a la decisión tomada por la misma, queda en firme esta decisión, queda notificada en estrados. Y recuerda que se convoca el lunes 15 de abril de 2013 a las 2 de la tarde. Y recuerda el artículo 62, lo vuelvo a leer, que los intervinientes de que trata este código tomarán el proceso en el estado en que se halla en el momento
de su intervención. Muchas gracias. En lugar, ¿tenemos posibilidad de volver aquí? En este mismo lugar. Muchas gracias. Los sujetos disciplinados, por favor, para firmar el acta no se retiran. Gracias. Si de noticias se trata, agendaldía.net.